Muy buenos días, hermanos y amigos. Los invito a tener una lectura en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, capítulo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor bendiga su palabra. El verso que nosotros quisiéramos resaltar en este conjunto de versículos es el 22. Ese va a ser nuestra meditación en esta mañana, en el contexto de los versículos que leímos. Pero antes de entrar a considerar ese versículo, vamos a poner en concierto cuál era la situación de la iglesia en el momento en que se escribe esta carta. La carta de los Hebreos fue escrita probablemente, porque no se dice quién es, por el apóstol Pablo. Así, los que han estudiado la palabra dicen que hay suficiente evidencia para entender de que él es el escritor de esta carta. Pero más allá de quién lo escribió, es Dios mismo quien, a través del apóstol, muy probablemente que sí haya sido, escribe para nuestra edificación, para nuestra formación espiritual, dándonos los consejos adecuados para nuestra carrera cristiana. Y ahí vamos, porque si situamos esta carta en el contexto histórico, nos vamos a encontrar de que el momento en que se escribe esta carta era un momento donde la iglesia estaba padeciendo la persecución romana, donde los creyentes eran perseguidos y muchos terminaron en el Coliseo romano, dando su vida y siendo espectáculo en ese lugar. Por lo tanto, la situación anímica de los hermanos no era la mejor, había miedo probablemente entre los creyentes, y muchos dejaban de congregarse. De hecho, leímos, no dejando de congregarse, exhorta la palabra de Dios a los creyentes de todos los tiempos, pero nos da un indicio de lo que estaba pasando. Había un dejo de retroceder en la fe a raíz de las circunstancias que estaban padeciendo, que era una persecución feroz por parte de los romanos. Por lo tanto, en ese contexto, recordemos de que los primeros creyentes venían del judaísmo, con lo cual ellos veían que los romanos toleraban a los judíos, pero perseguían a los cristianos. Así que imagínense, ¿no es cierto? Había un deseo y había muchos que estaban ahí queriendo retroceder. Y el apóstol Pablo, más allá de condenarlos, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a los creyentes faltos de ánimo de esta manera. Y pensaba en los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos sencillitos tampoco. Tal vez no a nivel de la persecución que sufrieron los primeros cristianos, pero esta situación que nosotros estamos viviendo de aislamiento, donde hay complejidades que muchas veces nos cuesta entender, problemas económicos, psicológicos, no poder ver a la familia, a los nietos, a los hijos, no tener la posibilidad de desenvolvernos como lo veníamos haciendo, puede hacer de que nuestro ánimo no sea tal vez el mejor. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios frente a esta situación?
¿Cuál es la recomendación que nos plantea las Escrituras cuando nuestra situación flaquea? Como les pasó a los primeros creyentes. Bueno, el apóstol Pablo va a tomar la posta, va a agarrar la pluma y va a escribir de esta manera. El libro de Hebreos es un constante ir y venir con el Antiguo Testamento. Y él pone en situación que el antiguo pacto es ampliamente superado por el nuevo pacto. ¿Por qué? Lo hemos leído y ahora lo vamos a volver a remarcar. Y todos esos privilegios que nosotros tenemos hoy como cristianos son precisamente lo que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos va a dar a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo, si tal vez no está muy bien, podamos ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación bíblica? ¿Qué nos dice Dios frente a una situación de desánimo? Bueno, vamos a leer. Versículo 22. La primera recomendación que nos dice es: acerquémonos al Señor. Esta es la primera recomendación. Y fíjense en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esta es la primera recomendación, ¿no es cierto?, que nos da. Yo, frente a una situación de cuando estoy desanimado, o estoy triste, o estoy pasando por un momento de tribulación, ¿qué hago? ¿Me acerco a Dios o me rebelo contra Dios? Porque tenemos esas dos posibilidades, y aún como cristianos, ¿no es cierto? Yo puedo darme por vencido y dejar de orar, dejar de leer la palabra, y Dios me está diciendo todo lo contrario. Acércate, yo me voy a acercar a vos. Es lo primero que nos está diciendo. Noten ustedes que en el Antiguo Testamento no pasaba de la misma manera. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos leer Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, en un momento donde Dios les estaba por entregar la ley de Dios, los mandamientos y la manera en que el pueblo debía manejarse en sociedad, miren lo que dice el capítulo 20 de Éxodo, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y hoy en día, el acercarse a Dios en aquel entonces, Dios estaba en el monte, el que pisaba un pie era fulminado. Pero hoy, ¿qué dice la Escritura en el capítulo 10 que leímos, versículo 19? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Noten el contraste. Hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo, vos podés entrar. Las 24 horas está habilitado para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, acercarnos a Él y derramar nuestro corazón en oración y en súplica, y lo podemos hacer en cualquier momento del día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, sino porque el Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne. El Señor Jesús dio su vida por nosotros, para abrir ese velo, ese camino que estaba vedado, que nosotros no podíamos acceder. Y hoy, cuando el cristiano se pone a orar, Dios está escuchando, Dios escucha, y nosotros tenemos que tener esa confianza de que Dios nos está escuchando. Pero la primera intención que tenemos que tener nosotros no es la de rebelarnos, ni de bajonearnos, sino que es acercarnos a Dios, acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros. Dios preparó el camino, Dios lo abrió para que nosotros pudiéramos acercarnos con total libertad,
sabiendo que Dios está ahí y que espera tu oración y espera mi oración para que nosotros podamos salir fortalecidos de esa manera. Pero ¿qué más dice al respecto? Primeramente nos dice que nos acerquemos a Dios, pero después dice con corazón sincero. Y acá va a empezar a poner algunas formas en que nosotros nos debemos acercar a Dios. ¿De qué manera? Con corazón sincero, no ocultando nada, no teniendo doble vida. A veces los cristianos tenemos algunas cosas que nosotros guardamos en el corazón y pensamos que a Dios no le afecta y que Dios me va a aceptar de la misma manera. No, si yo tengo cosas ocultas o pecados, lo debo confesar y acercarme a Dios con sinceridad, sabiendo de que delante de Él están todas las cosas desnudas y no puedo ocultar absolutamente nada. Por lo tanto, si yo tengo algo en mi corazón que es que no está bien y que yo sé que está bien, que lo guardo y a veces lo cuido, lo tengo que confesar. El que encubre su pecado no prosperará. Y no estamos hablando en términos económicos, estamos hablando en términos espirituales. Nosotros a veces queremos que nuestra vida prospere espiritualmente, pero resulta que cuando nos acercamos a Dios no lo hacemos sinceramente. Y yo tengo que decir, qué triste es cuando hay una relación y en esa relación no hay sinceridad de partes, no hay transparencia en esa relación. ¿Cómo puede prosperar una relación así? ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Andará Dios con los profetas allí en la antigüedad que no estuviera de acuerdo? O sea, ¿va a acercar Dios a mí si yo estoy ocultando cosas, estoy teniendo actitudes que no corresponden, si estoy haciendo cosas que a Dios le desagradan? ¿Se va a acercar Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Primero debo confesar esa situación, debo confesar a Él, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la maravilla de la relación que nosotros tenemos con Dios, que el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros. Nos limpió el camino para que nosotros podamos acceder libremente. Y muchas veces a nosotros nos damos el lujo de no entrar en su presencia, de no acercarnos a Dios, de arreglarnos por nuestra propia cuenta y de prescindir de la obra maravillosa que el Señor Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario. Eso es una tristeza enorme, debe ser una tristeza. Nosotros todos los días debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos o tenemos alguna cualidad? No, porque el Señor Jesucristo abrió el camino para que nosotros entremos al lugar santísimo y tengamos esta comunión que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Pero debemos hacerlo con sinceridad de corazón. Entonces, primera actitud, acercarnos. Segunda actitud, con corazón sincera. Tenemos cosas que confesar, las confesamos, hermanos. Pero no como una cuestión, con un verdadero arrepentimiento, con un deseo ferviente. Señor, he pecado contra ti y quiero confesar ese pecado. Y de esa manera acercarme con sinceridad, no ocultándole nada a Dios, porque de nada sirve. De nada sirve. Nuestras vidas a veces raquíticas espirituales obedecen a que nosotros pretendemos ocultarle a Dios cosas y Dios sabe todo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué contestamos nosotros? No. Entonces, ¿cuál es el camino? El arrepentimiento, la confesión. Y nosotros ahí, el Señor Jesús nos limpia con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y tenemos esa libre entrada, ese libre acceso, con sinceridad, con plena, con ese deseo de poder buscarle a Él en oración y a través de la lectura de la palabra y en plena comunión. Pero ¿qué más va a decir? Va a decir, primera actitud, acércate a Dios. Estás desanimado, estás pasando por un momento de prueba, estás pasando por un momento de dificultad, acércate a Dios. No le huyas, no rezongues de Dios por lo que te está sucediendo. No, acércate a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Ahora, ¿de qué manera? Con corazón sincero, no ocultando nada. ¿Y qué más dice ahora
en el versículo 22, con fe. Vamos a acercarnos a Dios, hermanos, con fe. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, dando vuelta a la hoja de la Biblia, en mi caso, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Miren qué hermoso pasaje, ¿no es cierto? Entonces, nos tenemos primera condición, acercarnos a Dios. Vamos a acercarnos a Dios. ¿De qué manera? Con corazón sincero, confesando si hay algo que confesar, para que en esa pureza de esa relación nosotros podamos ver de que Dios nos está recibiendo. ¿Por qué? Porque hemos confesado nuestras faltas y estamos en comunión con Él. Pero ahora debemos acercarnos a Él con fe, no creyendo en nosotros. Porque yo soy tan fenómeno que esta situación la arreglo yo. Entonces tengo un pseudo cristianismo, un cristianismo religioso muchas veces. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo a Dios, no le estoy creyendo a Él, no me estoy acercando con fe, ¿no es cierto? Y dice la palabra, dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Y si ustedes hablan de fe, ¿en quién se imaginan? ¿En quién puede empezar? Un hombre de la antigüedad. En Abraham, exactamente. Y fíjense lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y yo me preguntaba, qué lindo versículo, es espectacular, ¿no es cierto? Yo soy tu escudo frente a estas situaciones difíciles, por esas pruebas, por esas tribulaciones por las cuales tenemos que atravesar. Yo soy tu escudo. Pero dice más, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué quiere decir que sea grande su galardón? Es ni más ni menos, ese galardón es ni más ni menos que su presencia en cada uno de nosotros. Y qué lindo es que podamos tener que el galardón es Dios mismo en cada uno de nosotros, que cuando lo buscamos de verdad, que cuando lo hacemos con sinceridad de corazón, cuando vamos a Él con fe, creyendo que le hay, que Él escucha tu oración, que Él al derramar tu oración en su presencia, Él está escuchando, está atendiendo y va a obrar en tu vida, va a obrar en esa situación. Tal vez no como nosotros querramos, en su soberanía. Hay muchos creyentes que terminaron, como decíamos, en el Coliseo romano, pero con un gozo de saber de que el Señor estaba en sus corazones, un gozo que es inexplicable. El mundo no lo puede entender, que es el gozo de su presencia en nuestros corazones. Ese es el galardón, ese es el galardón del cristiano, saber de que está Dios con nosotros y que no damos un paso que sin el cuidado y el cariño que Dios tiene para con nosotros. Así como lo tuvo con Abraham. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando Dios le da la orden de que salga de Ur, de su tierra, dejar su profesión, sus amistades, sus relaciones, su economía, y agarre lo que tenía y se vaya a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar de Abraham? ¿Hubiera hecho eso? Deja todo, así como está, y vete a la tierra que... Y no era algo que, bueno, me tomo un colectivo en tiempos de ahora, me tomo un ómnibus o agarro el auto y me voy a donde Dios me dice. No era de esa manera. Los caminos donde tenía que transitar Abraham no eran caminos así nomás, eran caminos peligrosos. ¿Por qué eran caminos peligrosos? Porque en aquel entonces, ¿cómo eran las ciudades? Amuralladas. Alrededor de las ciudades había murallas
¿Por qué? Porque se defendían de los otros reinos que muchas veces vivían en permanente guerra. Entonces en esos permanentes conflictos, los caminos eran seguros, no eran seguros, para nada. Pero Abraham salió confiando y creyendo en el Señor. Y él fue el escudo que Abraham tuvo en su mente y en su corazón. Y Dios lo prosperó y Dios lo guardó, a pesar de los defectos que tenía Abraham, como los defectos que podemos tener nosotros. ¿No es cierto? Y qué lindo es poder meditar en estas cosas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Y en el verso, volvemos al verso 22 y dice, la primera recomendación es acércate a Dios. Acerquémonos a Dios. ¿De qué manera? Con corazón sincero. Confesando nuestros pecados si debemos confesar algo. ¿Y qué más dice? Con fe. Acerquémonos a Él. No creyendo en nosotros mismos. Nosotros vamos a resolver, nosotros vamos a hacer. No. Creyendo en Dios. Dios no es un Dios que está muerto, no es un Dios que tiene boca y no habla, ojos y no ve, piernas y no anda, como eran las imágenes que tenían el pueblo de Israel en la antigüedad, y nosotros cuando vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Fíjense en lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quiénes servíamos? Y al Dios del dinero, al Dios de los placeres, al Dios de las diversiones, y tantos dioses teníamos. Y nuestro corazón iba atrás de esos dioses, atrás de esos dioses. Ahora que hemos conocido al Dios vivo y verdadero, cuando las cosas no pintan bien, ¿qué debo hacer? Acercarme a Dios, con corazón sincero y con fe. ¿Y qué más dice al mismo tiempo la palabra de Dios? Dice, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y esto me habla de la nueva vida en el Señor Jesucristo. Aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo. Él dio su vida una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos creído, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de ellos y hemos creído en ese amor tan grande que el Señor Jesucristo hizo al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Él purifica nuestros corazones, purifica nuestros cuerpos, purifica nuestra vida interna y externamente, porque la sangre de su Hijo Jesucristo es eficaz para poder limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Y si tal vez tu situación no sea la de un verdadero cristiano, hoy puedas acercarte a Dios y confesar tus pecados para que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Él tiene poder para hacerlo. La religión no lo tiene. Las buenas costumbres no lo tiene. La educación no lo tiene. A lo sumo la educación podrá disimular nuestra vida pecaminosa, pero no nos puede limpiar jamás ni un solo pecado. Solamente el poder de Dios a través de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz puede limpiarnos de esta manera tan contundente y completa como es la obra de Cristo a nuestro favor. Lavado los cuerpos con agua pura y dando público testimonio. Muchos de nosotros hemos dado público testimonio a través de las aguas del bautismo. El día que nos bautizamos, una vez. El bautismo no nos salva, pero sí es un público testimonio de cómo hemos muerto a esa vida pasada que teníamos, lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza, viviendo en el mundo, y ahora tenemos una nueva vida y Dios nos ha purificado en la sangre del Cordero y también ahora nos ha dado una nueva vida y nosotros lo hemos contado al mundo, a nuestros familiares, a nuestros amigos a través de las aguas del bautismo. Y dice la Escritura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y sin fluctuar es firmes hasta el fin. Esa firmeza que va a darnos el poder acercarnos a Dios, el poder hacerlo con corazón sincero,
con un corazón transparente, sin ocultarle nada a Dios, sin ocultarle y sin reservarnos nada, poder acercarnos a Él de esa manera, con fe, con plena certidumbre de fe, sabiendo que han sido purificados nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida interior, nuestra vida exterior, porque Dios nos ha salvado y nos ha completamente salvado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y dice más, y para ir terminando, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y qué hermoso es cuando el creyente es estimulado de esa manera. Tal vez si tu situación es de desánimo, el hacer algo por otro te haga bien. Estimular a obrar por el otro. Y uno dice, en este momento de aislamiento, ¿qué puedo hacer por el otro? Si ni siquiera podemos congregarnos. Acá dice, no dejando de congregarnos, ¿no es cierto? Y ahora no podemos hacerlo, lo hacemos de esta manera, que la tecnología lo permite, pero ¿cómo puedo servir a los demás? Y aún así, como hablábamos con los hermanos, Dios nos da la posibilidad de poder estimularnos a las buenas obras y servir a los demás en lo poquito o en lo mucho que podamos cada uno de nosotros. Y qué hermoso es que podamos estar en ese camino, porque es el camino que Dios abrió, es el camino que el Señor Jesucristo, a través de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, abrió para cada uno de nosotros, para que nosotros andésemos por ese camino. Ojalá y es el deseo de que tal vez así como los creyentes en la antigüedad estaban desanimados, la palabra de Dios haya calado profundamente para que en esa búsqueda de Dios, en ese acercarnos a Dios con corazón sincero, con fe, en plena certidumbre de fe, sabiendo la obra que el Señor magnífica que hizo a favor de cada uno de nosotros, pueda alentar tu vida, pueda hacer de que ese gozo de haberle conocido una vez no mengüe, sino que vaya creciendo a medida que nosotros nos acercamos cada día a su presencia en oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, y podamos de esa manera ver cómo Dios obra y actúa en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Sabemos de que es un tiempo difícil, pero sabemos también quién está con nosotros y en nosotros. Y tanto más, cierra el apóstol, cuando veis que aquel día se acerca. Veíamos en este tiempo, los hermanos nos han compartido las señales antes del fin. ¿Cuántas señales están dando? En cualquier momento puede venir el Señor, puede venir y arrebatar a su iglesia, llevarla a su presencia, donde ahí el gozo será pleno y completo. Mientras que ahora es parcial, porque al Señor no lo vemos, nuestras relaciones de fe, y así nos tenemos que por el momento manejar. Y así quiere Dios que nos manejemos, creyendo en Él, tomándole la palabra a Él de lo que dice, y no desconfiando de lo que Él dice y guardándonos en nuestro corazón cosas que a Él le desagradan. Y si es así, debemos confesarlas y apartarnos de toda maldad. Y dice, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. En vez de debilitarnos, esto nos tiene que fortalecer. Saber de que ese día, ese gran día de la aparición del Señor, cuando nos venga a buscar, nos anima y nos lleva a una vida mejor, de búsqueda, de acercamiento al Señor, de confiar en Él, de sincerarnos con Él plenamente, sin guardarnos nada, y confesando cada vez que debemos confesar. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenos días y que realmente podamos seguir creciendo en las cosas del Señor. Y si tu ánimo no está del todo bien, sepas realmente y fehacientemente que acercarte a Dios es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que nos puede pasar.
saber de que Él está ahí, esperando que nosotros podamos acercarnos. Busquémosle y Él se acercará a nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.